de alabanza. Estamos teniendo problemas técnicos, technical difficulties, amen. Él es digno de alabanza. Vamos a hacer una cosa, si mi esposa puede orar por unos segundos, amén. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, gloria y honra, porque eres maravilloso. Porque no hay nadie como tú, Señor. Venimos delante de ti, Señor, a darte gloria y honra, Padre. Te pedimos en este momento, Señor, que seas tú, Señor, que no sea tu siervo, Padre, que tú hables a través de tu profeta, Señor, porque tu profeta es el enviado tuyo, Señor, que tú hablas por medio de él, Señor. Padre bendito, que toque cada corazón, Señor. Padre Santo, que cada persona pueda escuchar tu voz, Señor, porque tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz, mi Dios. Y en este momento, Señor, que seas tú hablando por medio de él, Señor, con un carbón encendido en sus labios, en su boca, Señor, para que tú, Señor, hables. Sobre todo, Señor, todas las personas que van a escuchar y van a mirar, Señor, que tú, Señor, toques sus corazones, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Y el Señor es digno de alabanza. Tuvimos unos problemas técnicos, pero vamos a empezar, amén. Amén. Gloria a Dios. Si le cambian en sus Biblias a Proverbios 29, 18. Amén. Amén. Voy a leerle de la Biblia de las Américas. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado el que guarda la ley. Amén. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Voy a leer de la Biblia amplificada. Dice, donde no hay visión, ninguna revelación redentiva de Dios, el pueblo perece. Pero el que guarda la ley es bendecido de Dios, gran favorecido, contento, afortunado y deseado ser. Amén. Amén. Ahora, estamos estudiando lo profético. Amén. Amén. Y es muy importante que conozcamos unas cosas. Primeramente, hablamos de la orientación la semana pasada. Esta semana vamos a hablar del profeta, la actual oficina del profeta y la importancia. Básicamente lo que dice es que donde no hay visión, la palabra visión es la palabra chauzon, que significa visión, que significa profecía, comunicación divina, y también significa revelación redentiva. Amén. Amén. Donde no hay este tipo de visión o profecía, el pueblo perece. Amén. En inglés dice perish. En la Biblia de las Américas dice desenfrena. Pero la realidad de la situación es esto. Dice perece. Fallece. Es la palabra. Significa que se muere. Amén. Se desorienta. Eso significa que básicamente se deteriora. Amén. La palabra también es que se estrapa, se arruina. Amén. Se echa a perder. Y cuando usted empieza a ver la relación entre donde no hay profecía, el pueblo le pasa todo esto, empezamos a entender una cosa, que el enemigo ha hecho un buen trabajo sacando al profeta de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo se empieza a perecer, empieza a fallecer, empieza a desorientarse, empieza a echarse a perder, empieza a arruinarse y al fin es la muerte. Amén. Amén. Y empezamos a entender unas cosas que posiblemente nunca hemos visto antes. La palabra visión es usada en la Biblia varias veces. Dice que tienen ojos pero no pueden ¿qué? Ver. Eso es la palabra visión. Teniendo ojos no pueden ver. Amén. Es también la palabra para sueño. Amén. Es también la palabra para, otra vez, revelación. Vean la iglesia este día. La condición de la iglesia moderna. Estamos en diferentes lugares, todos los que nos están oyendo, los que nos están viendo y los que están aquí. Estamos en diferentes lugares en nuestras vidas, donde vivemos y en diferentes condiciones y situaciones, ¿verdad? Amén. Pero la condición de la iglesia moderna es lo mismo en todas partes. Están falleciendo.
están echándose a perder, están haciéndose de peor en peor, están siendo arruinados. Amén. Estamos en una temporada que en este momento, porque no reciben la verdadera profecía de Dios, no reciben la verdadera palabra de Dios, están recibiendo lo falso, estas cosas están pasando. Y la Biblia habla de un tiempo que esto pasó, y vamos a verlo en unos momentos, pero en este tiempo que esto pasó, era un tiempo bien interesante. Amén. Era un tiempo, en el tiempo del profeta Samuel, antes de que él se levantara. Amén. 1 Samuel 3.1, vamos para allá. Amén. 1 Samuel 3.1. A mí me gusta usar la King James mucho, porque yo veo que las diferentes versiones, incluyendo la Reina Valera, tienen cosas que son poquitas diferentes. Amén. Y posiblemente es por el idioma, pero a veces no significan la misma cosa. Amén. Dice, el joven Samuel, vamos a leer del 1 al 11. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Amén. En King James no dice así, dice el niño Samuel ministraba le ministraba al Señor delante de Elí. Amén. Vamos a seguir. Dice, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Amén. So, aquí dice un poquito diferente, dice que la palabra del Señor era preciosa en esos días, significa que no había mucha. Amén. Era como es un diamante de mucho valor. En aquellos días, y la visión no era frecuente, la profecía no era frecuente. Amén. Amén. Y aconteció un día, estando allí acostado Eli en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecer, no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Eli y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, quiero que vean ahí la diferencia. Aquí dice que el Señor le llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Pero en la Reina Valera, disculpen, el King James dice que él le contestó a Eli, aquí estoy. Amén. Entonces corrió y él le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pues él respondió, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y se levantó y fue a Eli y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Eli comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Eli le dijo a Samuel, acuéstate y si él te llama dirás, habla Señor que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó a su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo. Y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo a Samuel, he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, que el cual hará reprimir ambos oídos a todo el que oiga. ¿Amén? A mí me gusta que entiendamos. Vamos a ver esta escritura. Dice que la palabra del Señor era preciosa o escasa en esos días, que significa rara. O sea que no había palabra del Señor. ¿Están conmigo? Amén. Y no había profecía. ¿Amén? El versículo 1 dice que Samuel ministraba al Señor delante de Eli. Aquí dice la Biblia de las Américas y también la Reina Valera que dice que en la presencia de Eli. ¿Amén? Pero en el King James le da dos posibilidades. Es bien importante que usted entienda las dos posibilidades. Ministrando delante de Eli puede significar que Eli lo estaba instruyendo cómo ministrarle al Señor. ¿Amén? ¿Están conmigo? La segunda parte es que él estaba ministrándole al Señor en vez de Eli. Explíqueme, pastor. Ok. Yo soy el pastor de la iglesia. Hay otros ministros. Ellos están aprendiendo a ministrar. Amén. Muchos de ellos ya saben ministrar, pero todos modos lo hacen conmigo aquí o hablamos y me dicen lo que el Señor ha puesto en sus corazones, porque están aprendiendo a ministrar. Amén. Segunda cosa,
ninguno de ellos en este momento está haciéndolo en mi lugar. ¿Entiendan? Él estaba, dice el primer versículo, ministrando en la presencia de Dios delante de Eli. Solo estaba ministrando en lugar de Eli. Es bien importante que entienda eso. ¿Amén? Eli ya tenía 98 años. 98 años, imagínense a los 98 años, ¿cómo se sentiría usted? ¿Amén? Y él ya estaba, sus ojos estaba haciendo cieguito. ¿Amén? Pero también dice que él estaba acostado, él estaba confortable en su condición. Y sus ojos espirituales estaban cegando, porque él ya no podía, hasta la tercera vez dijo, es el Señor. Amén. Su condición provocada por sus hijos y por su propia negligencia en encargarse de sus hijos, lo había puesto en una condición espiritual. Y la llama del templo de Dios estaba por apagarse. Significa que la presencia de Dios se iba a ir. Amén. Significa que ya no había esa palabra de Dios, esa profecía viniendo a ese lugar. Amén. Él ya no podía ver. Teniendo ojos no podía ver. Sus ojos espirituales no le estaban enseñando nada. Amén. Pero lo que agarra mi atención aquí es lo que dice cuando dice aquí que, miren, vamos a verlo, vamos a leerlo. Amén. Dice, versículo. Amén. No estoy tratando de ver, pero estoy indiferente. Dice que Samuel todavía no conocía al Señor. Si me puedes decir el versículo. Y no había sido la palabra de Dios revelada a él. Amén. Pero aún así el Señor le llamó una tercera vez. Ahora, tenemos que ver esto en el contexto. Si la primera cosa es verdad y Eli le estaba enseñando a Samuel, ¿qué no debiera de haber conocido al Señor y su palabra? Amén. Porque él fue dejado desde un bebé en el templo de Dios a que se le enseñara cómo ser un sacerdote del Señor. Amén. Amén. Y ministrando, ya tenía como 12 años, ministrando al Señor, él todavía no conocía al Señor. Amén. Interesante, ¿verdad? El 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová que le había sido revelada. Y la razón que esto pasó es porque, empezamos otra vez, la palabra de Dios era que preciosa, escasa, rara en esos días. Y no había profecía abierta. Imagínense, entramos en un tiempo de oscuridad desde el tiempo de Débora, la juez, hasta Samuel. Ya no había profecía. No había palabra de Dios. El pueblo sería ¿qué? Desenfrenado. Estaban haciendo lo que les placía. Eli le estaba enseñando. Pero todavía no conocía él al Señor ni la palabra del Señor. Eli, como muchos hoy, han perdido la visión de Dios. Han perdido, están confortables donde están contentos en su condición, ya no desean conocer las cosas espirituales de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón que no están llenos del Espíritu. Porque el Espíritu llama al Espíritu. Amén. Enseñan estas personas, a los Samueles en su vida, a sus hijos espirituales, que sean como ellos. Les enseñan a ministrarle al Señor, posiblemente con canciones bonitas o palabras bonitas, pero nunca les enseñan a conocer a Dios. Estos Samueles no conocen al Señor y cuando ellos van a hacer su propia cosa, están haciendo la misma cosa que les enseñaron, pero nunca reciben la visión ni reciben la palabra de Dios. Enseñan las palabras de hombres. Yo me pregunté, Señor, Eli era un sacerdote, antes él hacía cosas delante de tu presencia. ¿Qué pasó? Bueno, Eli tenía 2 hijos. Hay un libro que se llama Las Antigüedades de los Judíos. Capítulo 10, versículo 1 dice que el sacerdote Eli tenía 2 hijos, Hofni y Fineas. También está en la palabra de Dios en el libro de Samuel. Pero decidí usar esta por lo que dice. Estos hijos eran culpables, dice la palabra de Dios, de injusticia hacia el hombre.
de impiedad hacia Dios. Hacían todo tipo de maldad en el templo de Dios. Amén. Amén. Se robaban los regalos que le traían al Señor. ¿Sabe usted que le traían al Señor oro y plata y todos los primeros frutos, todo lo mejor? Ellos se lo robaban. Amén. Amén. Pedían extra ofrenda, básicamente. Extra diezmo. Y ellos, por violencia, tomaban a las mujeres que venían a alabar el tabernáculo, obligando a unas por lujuria a someterse o otras por dinero, y todo el curso de sus vidas era tiranía. Imagínense, estaban robándole a la iglesia, estaban pidiendo los dones, otras veces estaban robando las ofrendas y los diezmos, estaban haciendo fornicación y adulterio en la iglesia. Uno de ellos estaba casado, pienso que uno o los dos, amén, y estaban viviendo una vida tiránica. Vemos el mismo retrato hoy, porque sin visión, sin un profeta de Dios, el pueblo que se desenfrena. Pero ese desenfrenamiento había entrado ahora a la casa de Eli. Amén. Vemos ahora donde los ministros se rehúsan a corregir a los hijos espirituales que tienen. O es que si los corrijo se van a ir y ya no voy a tener gente. Es que si van, se van a llevar el diezmo, se van a llevar la ofrenda. Tenemos que entender que es nuestra responsabilidad traer la corrección de Dios. Amén. En la antigüedad de los judíos 10:4, el Señor está hablando y dice: los hijos de Eli morirán en un día, y el sacerdocio se le llevará de la familia de Eleazar, porque Eli ha amado a sus hijos más que mi alabanza. El Señor estaba diciendo que el siervo que él había puesto le ha amado a sus hijos más que su alabanza. Cuando estamos en el servicio de Dios, debemos amar a Dios más que todas las cosas. Amén. Él puso a sus hijos antes. Hay personas que poseen la ofrenda, el diezmo, la gente antes de Dios. Amén. El resultado fue que Israel estaba, ¿qué? Muriéndose, porque no había nadie que corrigiera. Samuel fue listado como uno de los mayores profetas. Cuando él entraba a un pueblo, decían: vienes en paz. Vamos a ir a Amos 8:11-12. ¿Por qué el diablo quiere destruir la oficina del profeta? ¿Por qué es que él quiere que esa oficina no exista hoy? Van a asombrarse ahorita. Bueno, primeramente porque él puede deshacer y desganar la iglesia y nadie les va a decir: arrepiéntense. Amén. Amos 8:11-12. ¿Me lo lees, por favor? 8:11-12. Sí. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabras de Jehová y no hallarán. Quiero que vea lo que está pasando aquí. Dice que vendrán los días, no dice en ese momento, ya habían pasado por eso con Samuel, antes de Samuel, y estamos hablando de un día futuro. Amén. Amén. Cuando la palabra de Dios estaba escasa en el tiempo de los reyes, en el tiempo de Samuel, Samuel fue y vino y fue el que el Señor mandó para que restaurar al pueblo. Amén. Amos dice que vienen los días que va a haber que una hambre en la tierra, pero no para pan ni por agua, pero por la palabra de Dios. Amén. Quiero que me entiendan este día. Dice aquí es el síntoma. ¿Qué vamos a ver? Irán de mar a mar, de norte a este, corriendo allá y para acá, buscando la palabra de Dios. Sí, amén. Eso está siendo cumplido ahorita. Yo no entiendo, el pueblo de Dios es hecho gitanos. No entienden. ¿Quieres oír de Dios? Ponte en tus rodillas. Amén. Abre la Biblia. Búscalo mientras pueda ser hallado. Pero el pueblo ha decidido que van a buscar a aquel ministro,
aquel ministro. Es que oí que ahí sanan gente, eso van para allá. Es que oí que aquel hermano da una palabra bien bonita, me motiva, y allí van para allá. Es que esto y que el otro, y van, busque y busque y busque la palabra de Dios, según ellos, quiero que vean, según ellos. Pero siempre han tenido la palabra de Dios en la forma de la Biblia, siempre han tenido acceso a Dios en forma de hincarse y buscarlo en oración. Amén. Pero dice aquí que no la van a hallar. Esos tiempos están siendo cumplidos ahorita. Porque si usted ve en este momento, la misma cosa está pasando que dice aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Esta gente es la que levanta a los falsos ministros y los falsos profetas. Esta gente busca a alguien que les dé excusa por su pecado. Pues que yo voy para allá porque ahí bailan el pasito duranguense y acá el pastor me va a corregir. Pues que yo voy para allá porque allá si me visto casi desnudo o desnuda, no van a decir nada, pero el pastor aquí me va a corregir y su esposa. O es que yo hago esto, hago lo otro y hago estas cosas y están buscando excusa. Por esta razón, en Mateo 24, 11 a 12, para que usted pueda entender más, lea todo Mateo 24, pero habla de esos días. Dice que si te dicen, allá está Cristo, que no vayas. Si te dicen, viene para acá, no vayas. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas se levantarán. Amén. Y engañarán a muchos. Y porque la iniquidad se abundará, el amor de muchos se enfriará. Amén. En otra versión dice que, en otra parte dice que si es posible engañarán a sus escogidos. Aún hasta los escogidos, si es posible. Amén. El primer trabajo de un falso ministro es de ¿qué? Engañar. De un falso profeta es de engañar. Amén. Es que yo tengo una nueva revelación. Dios me dijo que les eche leche, les eche agua, que los bautice con sal, que prendan velas. Oye, como la santería. Amén. Amén. Y nunca nos llevan a la palabra de Dios. Nunca nos llevan a que el Señor quiere una vida santa, Él quiere arrepentimiento. Amén. Estamos viviendo en un tiempo donde hay una escasez de la palabra de Dios, donde están corriendo de lugar a lugar a lugar, buscando a ver dónde encuentran la palabra de Dios, pero cuando la hallan, no quieren recibirla. Amén. Amén. Hay una escritura que nos escribe y dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen las cosas que yo les dije? Amén. Amén. Note ahí lo que dice. El Señor dice las cosas que Él nos dijo, no lo que dice el ministro. Las cosas que el Señor nos dice. El trabajo del falso profeta, como dije, es que engañar al pueblo. Y porque el engaño causa el desenfrenamiento del pecado, como estamos viendo aquí que estaba pasando en el tiempo de Samuel. Amén. Por esa razón muchos se enfriarán. Que vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempo que la Biblia dice que son el principio de dolores. ¿Qué es la manera para identificar un verdadero profeta? Yo he oído esa cuestión de mucha gente. Mucha gente me ha preguntado esa pregunta. ¿Qué es la forma de reconocer un verdadero profeta? Bueno, les voy a decir. La única manera es conocer la palabra de Dios. Amén. Un verdadero profeta usa la palabra de Dios, porque es la espada, es la palabra de Dios. Amén. Porque reconocemos que la palabra de Dios es Jesucristo escrito. Amén. Amén. Vamos a ver unas cosas. En Lucas 6:46 está. ¿Cuál? El que dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Amén. Lucas 6:46. Vamos a hablar de qué es que lo que apunta que una persona es un verdadero profeta de Dios. Si le cambian a Deuteronomio 18, 21 a 22. Un verdadero profeta de Dios. Lo que él dice que va a pasar, pasa. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál dices? Deuteronomio 18, 21 a 22. 18. Amén. 21, 22, dice así.
Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? ¿No ha hablado? Si el profeta hablar en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tenga temores. Amén. So, aquí está hablando de una persona que dice una cosa que no pasa. ¿Se acuerdan cuando hubo el huracán en Nueva Orleans? New Orleans, no sé qué es en español. Orleans. Amén. Había ciertos profetas que dijeron, quiero que piensen, hay una cosa que se llama profecía y otra cosa que se llama lógica. El huracán más grande que había existido hasta ese tiempo estaba llegando a la ciudad. Y un profeta sale y dice, esta ciudad bajo agua y mucha gente ahogada. El huracán estaba en la costa por entrar. ¿Usted piensa que es una profecía? No, eso es una suposición. Chances son 90 a 10% que va a entrar el huracán. Una profecía de Dios hubiera sido, hay que orar para que no entre ese huracán. Bueno, no, ni eso. Hubiera sido, el Señor dice que no va a entrar. ¿Amén? El Señor se mueve en una manera maravillosa. Amén. Esta persona no estaba profetizando por Dios, pero es reconocido como un profeta. Amén. Cuando el profeta dice algo, pasa. Más importante que nada. Si no es un falso. Números 12:6. Dice así. Él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré en visión. Hablaré con él en sueños. Amén. So, un verdadero profeta recibe visiones y sueños del Señor. ¿Están oyendo? Amén. Amén. Y esos sueños y visiones tienen que hacer ¿qué? Pasar. Tienen que hacerse realidad. Amén. Amén. La tercera cosa. Números 24:4. Amén. Amén. Por favor, ¿me lo lees? Amén. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Amén. Números 24:16. Otra escritura dice así. Amén. Oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Amén. Dos cosas ahí que voy a dar por una. Primero, cuando alguien tiene una visión de Dios, el Señor le está enseñando algo en una visión profética, no cierra los ojos. Es como que se está allí, pero no está. Porque el Señor le está enseñando algo. He visto muchos que cierran los ojos. El Señor me está enseñando, mentirosos. Si es profecía que están dando, miente. Porque el Señor nos habla porque estamos viendo por sus ojos. Pero no lo confunda porque el don de profecía no actúa así. El don de profecía sí pueden cerrar los ojos. El don de conocimiento y ciencia también. Pero cuando es una visión, una profecía que el Señor está enseñando algo, el profeta tiene los ojos abiertos porque está viendo por los ojos de Dios. ¿Sabe usted que uno de los profetas me parece que era el profeta Ezequiel? Él lo que hacía era esto. Amén. Él se quedaba viendo a la persona porque el Señor le estaba enseñando algo. Y después, por la situación, el Señor le enseñaba algo. Amén. Segunda cosa aquí, dice que el profeta escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo. Bien importante. Quiero que oigan, yo le he dicho a mi esposa eso tantas veces, cuando el Señor me habla, es como que sé todo de esa situación. Todo. Pero cuando el Señor quita su sabiduría de mí, ya no me está usando para eso, se me olvida todo. A veces cuando me preguntan, ¿qué me dijiste? Posiblemente me acuerde de bien poquito, pero casi no me acuerdo. Porque es el Señor que estaba hablando, yo no. Él habló independientemente de mí.
¿Entienden? Bien. So, importante que vean esto. El profeta cuando tiene visión de Dios, tiene sus ojos abiertos. Daniel 10, 17. Bien. Daniel 10, 17. Gloria a Dios. Esto va a ser bien interesante para que ustedes vean. Daniel 10, 17. dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Aquí dice que el profeta no tiene aliento. Es bien importante que vean esto. Bien importante. Cuando el Señor está hablando por medio de los profetas o hablaba por medio de ellos, es como que ellos no estaban ahí. El que estaba ahí era el Señor. No voy a decir que los poseyó, pero Él estaba usándolos como un vaso. Amén. Amén. Y cuando Él estaba hablando, comunicando su verdad, el profeta no necesitaba ni respirar. Amén. Eso no es algo que vean, no es tan importante como lo demás, pero algo que vean. También aquí dice que el profeta se caía sin fuerzas. Le he dicho a mucha gente, cuando el Señor empieza a hablar, a veces yo me quedo sin nada de fuerzas, me tengo que sentar un ratito. He conocido a muchos siervos de Dios que cuando el Señor los usa y hablan, es como que toda nuestra fuerza se va. Nos quedamos débiles. Amén. Daniel 10, 18. Amén. Y aquel que tenía semejanza del hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Interesantemente también eso es verdad, que cuando uno se le van las fuerzas o necesita fuerzas y el Señor los usa, el Señor les da fuerzas supernaturales. ¿Usted ha leído qué han hecho unos de los profetas? Uno se acostó de su lado por 7 años, se levantó, el Señor le dijo que se acostara otros 7 años en su otro lado. Usted trate de hacer eso por una hora, no más una hora. Amén. Uno de los profetas corrió y alcanzó el carrocería de guerra con caballos jalándolo. Yo no puedo alcanzar ni al cartero a veces. Y él corrió y alcanzó a la carrocería. Amén. Amén. Jeremías 28, 9. Amén. Por favor, cámbienle allí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jeremías 28 Jeremías 28, 9. dice así, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta de Jehová, en verdad envió. Amén. Un verdadero profeta es 100%, quiero que entiendan, 100% correcto. No hay ninguna margen de error. Por eso dice que si no estás seguro, cállate. No hay ninguna margen de error. Hay mucha gente que dice, bueno, es como que me enseñó esto. Hay una gran diferencia entre la oficina del profeta otra vez y lo profético y cuando estamos aprendiendo. Cuando estamos aprendiendo no somos profetas todavía, somos discípulos. Amén. Y estamos aprendiendo y a veces el Señor nos enseña algo, pero nunca vamos a aprender si no entendemos, si no estudiamos, si no leemos la palabra, si no oramos y tenemos a alguien que nos guíe. Amén. Segundo Pedro 1:20. Conociendo esto primero, que ninguna profecía de escritura es dada por interpretación privada. Lo que significa es que un siervo de Dios nunca nos da su versión, quiero que digan, su versión de lo que el Señor está diciendo. Nos dice, esto es lo que Él está diciendo. Nunca define Él, la palabra de Dios dice esto. ¿Sabe usted? Hay mucha gente que le gusta pelear la palabra. No entiendo por qué. La palabra es clara. Amén. Pero buscan manera de decir, así no dice. Ustedes han oído gente así, ¿verdad? Así no dice. Pero una
partecita que tú cortaste una versión, hay 100 otras escrituras que dicen contrario a lo que tú piensas. Y hay mucha gente que se creen profetas que dicen, esta es nueva revelación. Pero no es así. Quiero que entiendan una cosa. La revelación de Dios es Jesucristo. Amén. Dijimos la otra semana que Jesucristo es, que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. Amén. Y si usted ve esto, quiero que entienda usted bien claro. Cuando esa persona está profetizando, está dando ¿qué? El testimonio de Jesucristo. No está, ¿qué puede dar de privado interpretación? Amén. Conozco a gente que no les gusta oír eso. Porque tratan de decir eso, bueno, es que la Biblia dice que puedo tomar. Amén. Hay personas que se dicen ser profetas, o que dicen, el Señor me dijo, y le estaba diciendo, yo lo oí a una congregación, que la cosa natural está bien, no contamina el templo. Está hablando de marihuana y cigarros. Wow. Pero la palabra de Dios dice que cualquier cosa que entra a nuestro templo contamina el templo. ¿No? Cosas naturales, lo que sea, Dios no las hizo por ese propósito. Amén. Amén. Segundo Pedro 1:21 dice que la profecía en tiempos antiguos no vino por la voluntad del hombre. Otra vez, no vino por la voluntad del hombre. Pero hombres santos hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar más de eso en otra clase. Pero hay gente ahorita que la voluntad de ellos tiene que reinar. Aunque el Espíritu Santo nos está hablando por medio del Espíritu y por la palabra, que no es correcto, la voluntad de ellos tiene que reinar. Eso se llama terqueza. Eso se llama orgullo. Amén. Un profeta del Señor, amén, habla en el nombre del Señor. Nunca busca la gloria de ellos mismos, buscan la gloria del Señor. Amén. Son humildes, le dan toda la gloria al Señor. Amén. Son personas que prefieren no ser conocidos con tal de que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Amén. Veo que todas las personas quieren ser profetas. Es que el profeta, hay otros que quieren ser el apóstol, profeta, evangelista, Santiago, ¿sabe qué? El apóstol de apóstoles, profeta, ¿sabe qué? El pastor, profeta. El profeta, ¿sabe qué tanto? Chances son que son falsos. Porque una persona no escoge qué es. Amén. El Señor le da el don. Yes. El Señor le da la oficina. Y el Señor causa que otra gente diga eso de usted. Amén. No que usted lo diga de usted mismo. Amén. Amén. 1 Corintios 14, 3-4 dice que el que profetiza habla a hombres edificación, exhortación y consolación. Amén. Ese es el don de profecía. Pero como el profeta verdadero se mueve en el don de profecía, habíamos hablado que no nomás edifica, consuela, levanta la iglesia, pero también perfecciona. Amén. Amén. Número 11. Quiero darles una fundación, porque hay mucho más. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio hablan según su palabra. Amén. No, disculpen. No hablan según su palabra. Es porque no hay luz en ellos. ¿Qué dice actualmente? Isaías 8:20. Dice, a la ley, al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. En Isaías dice, todo igual excepto que dice, si no hablan según su palabra, es porque no hay luz en ellos. Un siervo de Dios, un profeta de Dios, sigue lo que dice el Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te he dicho? Amén. Amén. Y dan el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Aquí otra vez la diferencia. Pero estos no estaban hablando según su palabra, porque no había luz en ellos. Ahora, yo puedo estudiar la Biblia. Puedo agarrar un curso de la Biblia, los demonios conocen la Biblia.
Puedo ir a que los teólogos me enseñen, puedo ir a seminario por años, eso no me enseña a conocer a Dios. Lo que estaba pasando con Samuel es que estaba él, ¿qué? Aprendiendo la ley y el testimonio. ¿Amén? Pero no conocía la palabra. ¿Entienden? Pero Dios honró una cosa en Samuel que nadie ha visto. Él estaba haciéndolo desde la edad de muy chico, aunque no conocía a Dios, él fielmente estaba siguiéndolo. Amén. Aquí dice que no había luz en ellos. Eli estaba perdiendo su luz, su visión. Amén. Ve aquí bien claro. ¿Usted los conoce? ¿De qué hablan? ¿Hablan de salvación? ¿Hablan de un arrepentimiento genuino? ¿Hablan de que usted vaya al infierno? Si no, sigue a Dios. ¿Hablan de prosperidad? ¿Hablan de ser el mejor tú? ¿De qué están hablando? Porque si no están hablando según la palabra de Dios, la luz de Dios no está en ellos. Amén. Amén. Versículo 12. Okay, 12 cosas. 1 Juan 4, 1 a 3. ¿Me lo lees, por favor? 1 Juan 4, 1 a 3. Dice, amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Un verdadero profeta de Dios predica y cree en la encarnación de Dios en Jesucristo. Amén. Cree que Jesucristo nació de una virgen, predica a Jesucristo como humano, muerto en una cruz, resucitado en el tercer día para redimir a la humanidad. En Mateo 7, 15 a 20 dice que tengamos precaución con los falsos profetas. ¿Me lo lees, por favor? ¿Cuál? Mateo 7, 15 a 20. Mateo 7, 15 al 20. Sí. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Un siervo de Dios, un profeta de Dios, no nomás tiene buenas obras, pero tiene frutos identificados como bíblicos. Amén. Paz, amén, gozo. Amén. Amén. El 14 punto es que cualquier hombre o mujer puede ser una profeta. Amén. Amén. Eso está en varias escrituras, pero por tiempo no las voy a dar. Amén. Hechos 2, 17 a 18 dicen, y pasaré los últimos días, dice el Señor, que derramaré de mi espíritu sobre todo carne. Y tus hijos y tus hijas profetizarán. Y los jóvenes verán visiones y los hombres viejos soñarán sueños. Y en mis siervos y en mis siervas en esos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios no es respetador de personas? No dice nada de ricos, nada de bonitos. En todos Él va a derramar el Espíritu. Amén. Y los que son sus siervos van a profetizar. No hay ninguna diferencia en edad, en lugar social, en su etnicidad, si es hombre o mujer. El Espíritu lo causa que profetice. El último punto, número 16, dice en Mateo 24, 24, 25, se levantarán falsos profetas y falsos cristos que enseñarán grandes prodigios y grandes señas
que si fuere posible engañarán a los meros elegidos, te he dicho antes de tiempo. Porque hacen milagros, según, no prueban nada. Muchos milagros son falsos. Lo que ven en la televisión a veces es falso. Amén. Porque cantan en lenguas, hablan en lenguas, no prueban nada. Amén. Porque la gente se cae y no prueba nada. Aunque sí pasan estas cosas y Dios sí está en los profetas que pasan estas cosas, hay muchos que esto no prueba que son profetas de Dios. La gente es muy engañada. Fui para allá porque el hombre se sanó, pudo ver. Amén. Oh, es que hice esto, seguí a esta persona porque esto pasó. Eso no prueba nada. Amén. Lo que prueba que son profetas de Dios es otra vez las cosas que dije. Amén. Amén. Estamos en tiempos peligrosos. Y la razón que el enemigo quiere quitar esta oficina otra vez es porque donde no hay visión, profecía, amén, el pueblo perece, fallece, se deteriora, se echa a perder, se arruina. Amén. Amén. Cristo dijo, yo vengo para que tengan una vida en abundancia. Amén. Los siervos de Dios que hablan su palabra traen eso con la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Gloria a Dios.